El 8 de enero de 1863, en una ceremonia embarrada en Sacramento, California, una multitud se reunió para ver al gobernador Leland Stanford clavar un clavo de plata ceremonial en una traviesa de ferrocarril. El Central Pacific Railroad comenzaba oficialmente su construcción. El objetivo era audaz, hasta el punto de la locura: construir un ferrocarril hacia el este desde Sacramento, cruzando el Valle Plano, subiendo y sobrepasando las montañas de Sierra Nevada, a través de Nevada, y cruzando el desierto para encontrarse con el Union Pacific Railroad que construía hacia el oeste desde Omaha. Las dos líneas se conectarían en algún punto intermedio, creando el primer ferrocarril transcontinental, una línea continua de hierro que abarcaría todo el ancho de los Estados Unidos. El Union Pacific tenía la ruta más fácil: praderas planas, terreno abierto, algunas colinas, pero nada imposible. El Central Pacific tenía la Sierra Nevada, un muro de granito de 7,000 pies de altura, cubierto de nieve durante 8 meses al año, con pendientes tan pronunciadas que un hombre de pie tenía que inclinarse hacia adelante para no caer de espaldas. No había pasos a la elevación correcta, ni rutas naturales. El ferrocarril tendría que ser tallado en las montañas usando herramientas manuales, pólvora negra y mano de obra humana. Y los hombres que harían ese trabajo, que picarían túneles a través de roca sólida y construirían puentes de caballete sobre cañones que no tenían fondo, eran inmigrantes chinos, obreros irlandeses y un puñado de veteranos de la guerra civil que habían sobrevivido a un tipo de infierno y estaban a punto de entrar en otro. Entre 1863 y 1869, estos hombres moverían más roca y tierra de lo que se había movido en cualquier proyecto de construcción en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Y construirían más de 1,000 millas de ferrocarril a través de un terreno que los ingenieros decían que era imposible. Y lo harían sin motores, sin maquinaria, sin excavadoras ni nada del equipo que asociamos con la construcción hoy en día. Solo palas, picos, carretillas, pólvora negra y manos que sangraron hasta que se convirtieron en cuero por los callos. Esta es la historia de cómo Estados Unidos construyó el ferrocarril transcontinental, no la versión saneada. No la narrativa de industriales visionarios y construcción de una nación. La verdad sobre el terreno. Los hombres que murieron congelados en túneles de nieve. Los que saltaron por los aires por explosiones prematuras. Aquellos cuyos nombres nunca fueron registrados y cuyas tumbas, si es que tienen tumbas, son cortes sin marcar en el granito de la sierra. Esto trata sobre la escala, el sufrimiento y el tipo de trabajo que remodela un continente, palada a palada. Comencemos con aquello a lo que se enfrentaban. La Sierra Nevada es un batolito de granito, una intrusión masiva de roca ígnea que se enfrió y solidificó hace millones de años. No es piedra sedimentaria que puedas picar con un pico, es granito, denso, cristalino, más duro que la mayoría del acero. Un hombre golpeando un mazo contra el granito de la sierra podía trabajar todo el día y hacer una muesca medida en pulgadas. Y el Central Pacific no necesitaba pulgadas, necesitaban túneles. 15 túneles, algunos de ellos de más de 1,600 pies de largo, cortados a través de roca sólida a elevaciones superiores a los 7,000 pies. El más largo, el túnel de la cumbre, Summit Tunnel, tendría que ser perforado a través de 1,659 pies de granito en una elevación donde la nieve caía de octubre a mayo y las temperaturas bajaban a 20 grados bajo cero. Pero los ingenieros sabían que era posible en teoría. Se habían construido túneles a través de montañas antes en Europa, usando métodos similares, pero esos proyectos habían tomado décadas. El Central Pacific no tenía décadas. Tenían inversores que querían beneficios, tenían la competencia del Union Pacific y tenían un contrato federal que les pagaba por milla de vía completada. Cuanto más rápido construían, más dinero ganaban. Así que los ingenieros, liderados por un hombre llamado Theodore Judah, y más tarde por el ingeniero jefe Samuel Montague, idearon un plan: contratar a tantos hombres como fuera posible, trabajar las 24 horas del día y aceptar que algunos de ellos morirían. Los hombres que se paraban sobre tablas de resorte y talaban secoyas de 300 pies no tenían a nadie documentando su trabajo. Los trabajadores chinos que picaron a través de 1 milla de granito con herramientas manuales tampoco. Pero tú estás aquí ahora, viendo cómo se desarrolla su historia. Si crees que las cosas imposibles que lograron nuestros antepasados merecen ser recordadas, si crees que las personas que construyeron la infraestructura de la que aún dependemos importan, suscríbete.
Este canal existe porque personas como tú se niegan a dejar que la historia se olvide. Los hombres que colocaron estos rieles no esperaban monumentos, pero podemos darles algo mejor. Podemos asegurarnos de que su historia sea contada. La fuerza laboral comenzó como una mezcla: inmigrantes irlandeses que huían del hambre y buscaban trabajo, veteranos de la guerra civil, hombres que habían sobrevivido a Shiloh y Antietam y necesitaban empleo, vagabundos, mineros que se habían arruinado en los campos de oro. Pero el trabajo era brutal, y la paga, aunque decente, no era suficiente para mantener a los hombres en el puesto. Los trabajadores se alistaban, duraban unas pocas semanas y renunciaban. Para 1864, el Central Pacific estaba desesperado por mano de obra. Fue entonces cuando Charles Crocker, uno de los 4 grandes inversores y el hombre a cargo de la construcción, tomó una decisión que definiría el proyecto. Comenzó a contratar trabajadores chinos. Había miles de inmigrantes chinos en California, la mayoría de ellos veteranos de la fiebre del oro que habían sido expulsados de los campamentos mineros por la violencia racial y las leyes restrictivas. Trabajaban en lavanderías, restaurantes y agricultura. Se les pagaba menos que a los trabajadores blancos y no tenían protecciones legales. Crocker los vio como un recurso. Estaban disponibles, eran baratos, y a pesar de los prejuicios racistas de la época, resultaron ser los mejores trabajadores de la línea. En un año, la fuerza laboral del Central Pacific era más del 90% china. En el pico de la construcción, más de 12,000 trabajadores chinos estaban trabajando en el ferrocarril. Ellos hicieron el trabajo más duro y peligroso. Detonaron los túneles, construyeron los muros de retención, nivelaron el lecho de la vía en pendientes tan pronunciadas que los hombres trabajaban atados entre sí para no caer al vacío. Y lo hicieron por menos dinero y en peores condiciones de lo que cualquier trabajador blanco aceptaría. El trabajo en los túneles era donde habitaba la verdadera pesadilla. Perforar un túnel a través del granito con la tecnología de la década de 1860 era un proceso de un tedio y un peligro inimaginables. No había tuneladoras ni taladros neumáticos. El método era simple y brutal: perforar agujeros en la cara de la roca usando taladros de mano, rellenar los agujeros con pólvora negra, encender la mecha, correr, esperar la explosión, limpiar los escombros y repetir. Una sola ronda, un ciclo de perforación, detonación y limpieza podía hacer avanzar la cara del túnel unas 18 pulgadas, 45 centímetros, quizás 2 pies si la roca cooperaba. El túnel de la cumbre, de 1,659 pies de largo, fue atacado desde ambos extremos y desde un pozo central excavado desde arriba. Incluso trabajando desde 4 caras simultáneamente, el progreso se medía en pies por semana. Las cuadrillas de perforación trabajaban en equipos de 3. Un hombre sostenía el taladro de acero, una larga varilla de hierro con punta de cincel. Los otros 2 balanceaban mazos en un ritmo alterno: golpear, girar el taladro una fracción, golpear de nuevo, hora tras hora. El ruido en el espacio confinado del túnel era ensordecedor. El repique del acero sobre el acero resonaba en las paredes de granito. El aire estaba denso con un polvo de roca que recubría los pulmones y te dejaba tosiendo sangre al final de un turno. Los hombres trabajaban a la luz de las velas o lámparas de aceite. La ventilación era deficiente. El humo de las lámparas se mezclaba con el polvo y dificultaba la respiración. Y esto era antes de la detonación. Una vez que se perforaba una serie de agujeros, generalmente de 6 a 10 por ronda, la cuadrita de detonación tomaba el mando. La pólvora negra se introducía en los agujeros usando varas de madera. Se insertaba una mecha. Las mechas se cortaban a medida según el tiempo necesario para ponerse a salvo, generalmente de 60 a 90 segundos. Pero las mechas eran impredecibles. Podían arder rápido o lento, podían apagarse o podían arder más rápido de lo esperado. La cuadrilla de detonación encendía las mechas, comenzando por las más alejadas de la entrada del túnel, y luego retrocedían encendiendo cada una en secuencia. Después corrían hacia afuera, al aire libre, y esperaban las explosiones. Las detonaciones eran violentas. El espacio confinado del túnel amplificaba la onda de choque. Incluso fuera del túnel podías sentir la conmoción en el pecho. Dentro, si te atrapaba, la explosión podía reventar tus pulmones, destrozar tus tímpanos o enterrarte bajo toneladas de roca. Las explosiones prematuras mataban hombres, una mecha ardiendo más rápido de lo previsto o una chispa del golpe de un martillo encendiendo pólvora suelta. En septiembre de 1866, una explosión prematura en el túnel de la cumbre mató a 4 trabajadores chinos al instante. Sus cuerpos quedaron enterrados bajo los escombros. Tomó 2 días desenterrarlos.
Los registros de la compañía los listaron como obreros chinos, nombres desconocidos. Fueron enterrados en una fosa común cerca de la entrada del túnel. El trabajo se reanudó al día siguiente. Tras la explosión, entraban las cuadrillas de limpieza. Los escombros, la roca rota y los fragmentos de granito debían retirarse antes de que pudiera comenzar la siguiente ronda de perforación. Esto se hacía a mano, hombres con palas y carretillas. La roca se cargaba en pequeños carros, se sacaba del túnel sobre rieles temporales y se arrojaba por la ladera de la montaña. Una sola explosión podía producir 20 o 30 toneladas de escombros. Todo debía despejarse antes de continuar. El trabajo era agotador. Palear, cargar, empujar, descargar, repetir. Turno tras turno. El túnel de la cumbre tardó más de 2 años en completarse. 2 años de trabajo las 24 horas del día. 2 años de perforación, detonación y limpieza. Y ese era solo un túnel. Había otros 14, algunos más cortos, otros casi igual de largos. Cada uno requería el mismo proceso, la misma mano de obra, el mismo riesgo. Y los hombres que hacían este trabajo recibían un pago de $30 al mes. Eso es aproximadamente $1 al día. A los trabajadores blancos se les pagaba $35 al mes, más alojamiento y comida. Los trabajadores chinos tenían que comprar su propia comida. Vivían en campamentos cerca de los sitios de trabajo, refugios rudimentarios construidos con madera de desecho y dona. Cocinaban sus propias comidas, usualmente arroz y pescado seco, sobre fogatas abiertas. En el invierno, cuando la nieve alcanzaba los 20 pies, 6 metros de profundidad, los campamentos quedaban enterrados. Los trabajadores vivían y trabajaban en túneles excavados a través de la nieve. Algunos de estos túneles de nieve colapsaron, enterrando a hombres vivos. Los cuerpos no fueron recuperados hasta la primavera. El invierno de 1866 a 1867 fue uno de los peores registrados. La nieve cayó continuamente desde noviembre hasta marzo. En la cumbre, la capa de nieve alcanzó los 40 pies, 12 metros en algunos lugares. Las avalanchas eran constantes. Una avalancha no daba advertencias. En un momento la nieve estaba estable. Al siguiente toda la ladera se deslizaba, llevándose consigo a hombres, equipo y campamentos. En febrero de 1867, una avalancha arrasó un campamento de trabajadores chinos cerca del Paso Donner. El campamento desapareció en segundos, enterrado bajo 30 pies de nieve compactada. Los registros no dejan claro cuántos hombres había en el campamento. Las estimaciones varían de 20 a 40, y sus cuerpos no fueron recuperados. Cuando la nieve se derritió en junio, los restos fueron encontrados esparcidos por la ladera. Fueron enterrados donde los hallaron, sin marcadores, sin nombres. Pero el trabajo no se detuvo. El Central Pacific siguió presionando. Se trajeron más trabajadores. Los campamentos fueron reconstruidos. Los túneles avanzaron pie a pie. Y de forma lenta e imposible, el ferrocarril tomó forma. Al este de la cumbre, el terreno se abrió. El trabajo pasó de la excavación de túneles a la nivelación. Nivelar significaba crear un lecho de vía plano para los rieles. En terreno llano, esto era simple. Se despejaba la maleza y se colocaban las travesas. Pero en las montañas y a través de Nevada, el terreno era de todo menos plano. El lecho de la vía tenía que ser cortado en las laderas de las colinas, construido a través de barrancos y cruzado sobre cañones mediante puentes. Cortar un lecho de vía en una ladera se hacía con picos y palas. Una cuadrilla marcaba la línea del nivel y luego comenzaba a cavar. En el lado cuesta arriba, cortaban la pendiente, retirando tierra y roca para crear un estante nivelado. En el lado cuesta abajo, construían un muro de contención utilizando el material excavado. Si la pendiente era muy pronunciada, el muro de contención debía reforzarse con madera o piedra para evitar que colapsara. El trabajo era lento. Una cuadrilla de 50 hombres apenas lograba avanzar unos pocos cientos de pies al día, y esto sucedía a lo largo de cientos de millas. Los trabajadores chinos destacaron en este tipo de trabajo detallado y preciso. Construyeron muros de contención que siguen en pie hoy en día, 150 años después. Muros de piedra seca, encajados sin mortero, diseñados para flexionarse y asentarse sin colapsar. Nivelaron lechos de vía en pendientes donde un paso en falso significaba una caída de cientos de pies. Trabajaban atados entre sí, asegurados desde arriba, tallando apoyos para los pies en la roca y subiendo o bajando material mediante poleas y cestas tejidas. Los métodos que utilizaban eran los mismos que habían empleado para construir terrazas en las montañas del sur de China. Adaptaron esas técnicas a la Sierra Nevada y funcionaron. En las llanuras de Nevada, el desafío fue distinto. El terreno era desierto, suelo alcalino, sin agua, y temperaturas de verano que superaban los 110 grados, 43 grados. Los trabajadores, todavía predominantemente chinos,
nivelaron cientos de millas de lecho de vía a través de este páramo. Vivían en campamentos temporales que se movían con el trabajo. El agua debía ser transportada en carretas desde pozos distantes. Los suministros de comida llegaban en caravanas de carretas desde Sacramento, un viaje que tomaba semanas. Los campamentos eran brutales: tormentas de polvo, escorpiones, serpientes de cascabel y el calor abrasador. Esta sección marca el clímax de la historia, contrastando la lucha de ambas compañías y el histórico récord final. He mantenido el pulso narrativo y la precisión en las cifras. Los hombres morían por golpes de calor, por deshidratación, por accidentes. La compañía no llevaba registros detallados de las muertes. El número es desconocido. Estimaciones basadas en informes dispersos e investigaciones posteriores sugieren que más de 1,000 trabajadores chinos murieron durante la construcción de la línea del Central Pacific. Algunos por accidentes, otros por enfermedades, otros por la exposición a la intemperie. Sus tumbas, si es que fueron enterrados, se han perdido. Mientras el Central Pacific se abría paso a zarpazos hacia el este a través de las montañas, el Union Pacific corría hacia el oeste a través de las llanuras. El Union Pacific tenía su propia fuerza laboral, predominantemente inmigrantes irlandeses, veteranos de la guerra civil y esclavos liberados. Sus desafíos eran diferentes, pero no menos brutales. Las llanuras eran planas, pero también estaban vacías. No había árboles para madera, ni piedra para el balasto. Todo tenía que ser transportado. Las tribus nativas americanas, los Lakota, los Cheyennes, los Pawnee, vieron el ferrocarril como una invasión. Tenían razón. El ferrocarril trajo colonos, soldados y cazadores de búfalos que destruirían las manadas de las que dependían las tribus. Las tribus se defendieron, asaltaron campamentos de trabajo, arrancaron rieles y atacaron trenes de suministro. El Union Pacific contrató guardias, antiguos soldados, para proteger a los trabajadores. La construcción se convirtió en una guerra de movimiento lento. Las cuadrillas de nivelación del Union Pacific enfrentaron sus propios peligros: accidentes con pólvora negra, inundaciones que arrasaron millas de lecho de vía, inviernos crueles en las altas llanuras donde las temperaturas caían bajo cero y el viento cortaba la ropa como una cuchilla. Hubo hombres que murieron congelados en sus tiendas, otros murieron por enfermedades. El cólera y la disentería se propagaron por los campamentos, matando a docenas. La compañía siguió adelante. La competencia con el Central Pacific era feroz. Cada milla de vía significaba dinero, concesiones de tierras del gobierno federal y prestigio. Para 1868, ambos ferrocarriles avanzaban rápidamente. El Central Pacific había superado la Sierra Nevada y estaba colocando vías a través de Nevada a un ritmo de más de 1 milla por día. El Union Pacific avanzaba por Wyoming, dirigiéndose hacia Utah. Las dos líneas estaban convergiendo. La carrera por terminar se convirtió en un espectáculo nacional. Los periódicos le daban cobertura. Se hacían apuestas sobre dónde se encontrarían las líneas. Los trabajadores, conscientes de que el proyecto se acercaba a su fin, presionaron aún más fuerte. Las cuadrillas chinas del Central Pacific establecieron un récord el 28 de abril de 1869. En un solo día colocaron 10 millas de vía. 10 millas. Esos son más de 3,000 traviesas colocadas, más de 25,000 clavos clavados, 50,000 libras de rieles levantados, posicionados y asegurados. La hazaña requirió una coordinación, velocidad y resistencia que parecen imposibles. Pero sucedió. El récord se mantuvo. Los dos ferrocarriles se encontraron en Promontory Summit, Utah, el 10 de mayo de 1869. Una multitud se reunió, dignatarios de ambas compañías, fotógrafos, reporteros. La ceremonia incluyó discursos, apretones de manos y la colocación de un clavo de oro para simbolizar la finalización del ferrocarril transcontinental. Las fotografías de ese día muestran a hombres bien vestidos, de traje, posando frente a las locomotoras. Esta es la conclusión del guión, la parte con más carga emocional y el cierre para el call to action, llamado a la acción, de tu video. He mantenido ese contraste entre el olvido histórico y la importancia de recordarlos ahora. Lo que las fotografías no muestran es a los trabajadores chinos. Ellos no fueron invitados a la ceremonia. A pesar de haber construido más de la mitad de la línea del Central Pacific, a pesar de haber realizado el trabajo más duro y peligroso, fueron excluidos. La narrativa oficial los borró. La celebración pertenecía a los inversores,
a los ingenieros y a los trabajadores blancos. Los chinos regresaron a sus campamentos, empacaron sus herramientas y se dispersaron. La mayoría volvió a California. Algunos se quedaron y encontraron trabajo manteniendo la línea. Otros pasaron a nuevos proyectos de construcción. Su contribución fue olvidada durante décadas. Yang Wen, Honghua, Chen Lenzhou. Estos son 3 de los poquísimos nombres registrados de los miles de trabajadores chinos que construyeron el ferrocarril. La mayoría figuraba solo como obreros chinos en los registros de la empresa, sin nombres de pila, sin edades, sin ciudades de origen. Cuando morían, eran enterrados en fosas comunes, o sus cuerpos eran enviados de vuelta a China si sus familias podían costearlo. El Central Pacific mantuvo registros mínimos de estas muertes. No había ningún requisito legal para reportarlas. Sin supervisión, sin rendición de cuentas, los hombres eran prescindibles y ellos lo sabían. Si crees que la memoria de esos hombres, los que dinamitaron túneles a través del granito y tendieron vías a través de los desiertos, aquellos cuyos nombres nunca fueron registrados, pero cuyo trabajo sigue transportando carga hoy en día, ¿importa? Suscríbete. Nadie estaba filmando cuando morían en avalanchas o explosiones prematuras. Nadie documentó su sacrificio. Pero nosotros lo estamos haciendo ahora. Tú estás ayudando a asegurar que estos hombres, chinos, irlandeses, afroamericanos, nunca sean olvidados. Eso no es solo ver la historia, es honrarla. Se estima que la construcción del ferrocarril transcontinental mató de 1.500 a 2.000 trabajadores. El número exacto nunca se sabrá. Las empresas no llevaron registros exhaustivos. Las tumbas están dispersas a lo largo de 1.000 millas de montañas, llanuras y desierto. Algunas están marcadas, la mayoría no. El ferrocarril que construyeron cambió a los Estados Unidos, conectó las costas, hizo que un viaje que tomaba 6 meses en carreta fuera posible en 6 días por tren. Permitió el asentamiento del oeste. Movió mercancías, personas e ideas más rápido que nunca, y fue construido casi enteramente a mano. Las herramientas utilizadas para construir el ferrocarril transcontinental fueron simples: palas, picos, mazos, carretillas, taladros de mano, pólvora negra. Sin palas de vapor, sin excavadoras mecánicas. El primer equipo de construcción impulsado por vapor no aparecería hasta una década después. Todo, cada yarda cúbica de tierra movida, cada pie de túnel dinamitado, cada clavo de riel colocado, fue hecho por músculo humano. La escala es asombrosa. Solo durante la construcción de la línea del Central Pacific se movieron más de 20 millones de yardas cúbicas de tierra. Eso es suficiente para llenar una zanja de 10 pies de profundidad y 10 pies de ancho desde San Francisco hasta Nueva York. Y se movió palada a palada. Los desafíos de ingeniería se resolvieron con ingenio y fuerza bruta. Los caballetes, puentes de madera que sostenían las vías sobre cañones y barrancos, se construyeron con madera transportada desde cientos de millas de distancia. Estos caballetes eran estructuras masivas, algunas de más de 100 pies de altura, construidas en pendientes donde una madera mal colocada podía hacer que toda la estructura colapsara. Los trabajadores chinos sobresalieron en esto. Construyeron caballetes que eran maravillas arquitectónicas, utilizando juntas de mortaja y espiga, clavijas de madera y maderas cortadas a mano. Muchos de estos caballetes fueron reemplazados más tarde por piedra o acero, pero algunas de las estructuras de madera originales permanecieron en pie durante décadas. El túnel de la cumbre, el más largo y difícil de la línea del Central Pacific, se completó finalmente en noviembre de 1867, tras 2 años de trabajo continuo. Cuando la detonación final logró atravesar la roca, conectando las caras este y oeste, la alineación era casi perfecta. Las 2 perforaciones, que comenzaron en lados opuestos de la montaña y guiadas solo por topografía y matemáticas, se encontraron con menos de 2 pulgadas de error a lo largo de 1.659 pies. Fue un triunfo de la ingeniería y fue construido por hombres que trabajaban con taladros de mano y pólvora negra. El costo humano de ese triunfo se escribió con cuerpos. El Central Pacific estimó que más de 1.000 trabajadores chinos murieron durante la construcción de la línea. Eso es aproximadamente una muerte por cada milla de vía. El saldo del Union Pacific fue menor, estimado entre 400 y 500, pero aún así significativo. Estos no fueron accidentes aleatorios, fueron el resultado de presionar a los hombres para trabajar más rápido de lo que era seguro, en condiciones inherentemente peligrosas, sin equipo de seguridad y sin supervisión.
Las empresas sabían que morirían hombres, lo aceptaron como un costo de hacer negocios. Los trabajadores no tenían opción. Para los inmigrantes chinos, el ferrocarril era uno de los pocos empleadores dispuestos a contratarlos. El sentimiento antichino era omnipresente en California. Estaban excluidos de la mayoría de los oficios, se les prohibía testificar en los tribunales y eran objeto de violencia y discriminación. El ferrocarril ofrecía salarios, por escasos que fueran, y la posibilidad de sobrevivir. Para los trabajadores irlandeses del Union Pacific, la situación era similar. Huyendo del hambre y del prejuicio, aceptaron el trabajo porque no había nada más. Los esclavos liberados que trabajaban en la línea escapaban del sistema de aparcería del sur tras la guerra civil. El ferrocarril era brutal, pero pagaba en efectivo, y para hombres sin otras opciones, eso era suficiente. El legado del ferrocarril transcontinental es complicado. Fue una maravilla de la ingeniería, transformó la economía, permitió el crecimiento de las ciudades, la expansión de la agricultura y la industrialización del oeste. Pero también se construyó sobre la explotación, sobre el trabajo de hombres que fueron tratados como desechables y sobre la destrucción de las tierras y las formas de vida de los nativos americanos. El ferrocarril trajo colonos que desplazaron a las tribus, trajo cazadores de búfalos que masacraron a las manadas hasta casi extinguirlas, trajo el fin de una forma de vida que había existido durante miles de años. Las tribus sabían lo que significaba el ferrocarril, lucharon contra él, perdieron. Los restos físicos de la construcción aún son visibles. En Sierra Nevada puedes caminar hasta los sitios de los antiguos túneles. Algunos todavía están en uso, ensanchados y reforzados, transportando carga moderna. Otros están abandonados, sellados, siendo reclamados lentamente por las montañas. El lecho de la vía, ese estante nivelado tallado en las laderas, todavía está allí, cubierto de árboles y maleza, pero reconocible para cualquiera que sepa qué buscar. Los muros de contención, construidos por trabajadores chinos hace 150 años, siguen en pie, piedras encajadas con tanta precisión que no se han movido. En Nevada y Utah, el antiguo trazado es visible desde el aire, una cicatriz que atraviesa el desierto, paralela a las vías modernas. Las traviesas de madera se pudrieron hace mucho tiempo. Los rieles fueron rescatados y reutilizados, pero la forma del lecho de la vía permanece, y esparcidas a lo largo de la línea están las tumbas, pequeños marcadores en cementerios olvidados, pilas de piedras en el desierto, lugares donde los trabajadores fueron enterrados donde cayeron y nunca se movieron. Algunas de estas tumbas han sido localizadas y documentadas por historiadores y arqueólogos. La mayoría no. Las fotografías de la época, las pocas que existen, muestran la magnitud del trabajo. Imágenes de trabajadores chinos de pie en un túnel, sosteniendo taladros y martillos, con sus rostros oscurecidos por las sombras y las limitaciones de la fotografía antigua. Fotos de cuadrillas de nivelación, docenas de hombres con palas trabajando en una ladera. Tomas de los caballetes en construcción, armazones de madera surgiendo de los cañones, haciendo parecer diminutos a los hombres que los construyeron. Estas imágenes son fragmentarias, incompletas. No muestran las muertes, el sufrimiento, el frío, el calor ni el agotamiento, pero muestran a los hombres. Y eso ya es algo. Algunos de ustedes han estado aquí desde el principio. No solo están viendo estas historias, son parte de algo más grande. Si quieren profundizar, si quieren acceso anticipado a los videos antes que nadie, si quieren ser parte de la tribu que mantiene vivas estas historias y asegura que los trabajadores que construyeron la infraestructura de la que todavía dependemos sean recordados, únanse a la membresía. Es para las personas que no solo consumen historia, sino que la llevan adelante. El enlace está en la descripción. Obtendrán acceso anticipado, análisis de investigación y estarán apoyando el trabajo que hace posible estas historias. Nuestros miembros son la razón por la que podemos seguir excavando en los archivos, encontrando a los obreros olvidados, a las cuadrillas de los túneles, a las bandas de las vías y trayendo sus historias de vuelta a la vida. Si quieren honrar el legado de los hombres que movieron montañas con palas y taladros de mano, la membresía les espera abajo. Los ingenieros que diseñaron el ferrocarril transcontinental son recordados. Theodore Judah, Grenville Dodge, sus nombres están en placas y monumentos. Los inversores, los cuatro grandes, Leland Stanford, Collis Huntington, Mark Hopkins, Charles Crocker, hicieron fortunas y fundaron universidades.
Sus nombres están en edificios por toda California. Pero los trabajadores, los hombres que realizaron la construcción real, están mayoritariamente olvidados. Hay algunos monumentos. En 2014, el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos incluyó a los trabajadores ferroviarios chinos en el Salón de Honor del Trabajo. Se colocó una placa, se pronunciaron discursos, pero durante más de un siglo su contribución fue borrada. Los historiadores están trabajando para recuperar las historias orales de descendientes, registros de la empresa, fragmentarios e incompletos que enumeran cuadrillas de trabajo y bajas, y trabajos arqueológicos en los antiguos campamentos, descubriendo artefactos, herramientas y objetos personales. Poco a poco, la imagen se va completando, pero mucho se ha perdido. Los propios trabajadores, los que sobrevivieron, rara vez hablaban de la experiencia. Era solo trabajo, un trabajo duro y peligroso. Lo hacías, sobrevivías y seguías adelante. No había expectativa de reconocimiento ni de gratitud. Y durante más de un siglo no hubo nada. El ferrocarril transcontinental sigue en uso. La ruta ha sido modificada, los túneles han sido mejorados, las pendientes se han suavizado, pero los huesos de la línea original todavía están ahí. Los trenes de carga que llevan mercancías desde los puertos de California hasta los mercados del este todavía siguen el camino trazado por obreros chinos e irlandeses en la década de 1860. La infraestructura que construyeron ha sostenido el comercio durante más de 150 años, y fue construida sin excavadoras, sin maquinaria pesada, sin nada de lo que hoy consideramos esencial para la construcción. Solo herramientas manuales, pólvora negra y mano de obra humana llevada al límite absoluto de la resistencia. Los hombres que construyeron el ferrocarril transcontinental no esperaban ser recordados. La mayoría probablemente no pensaba que lo que hacían fuera notable. Era un trabajo, se pagaba. Era brutal y peligroso, pero también lo era todo lo demás disponible para hombres sin educación, sin capital y sin conexiones. Hicieron el trabajo porque era necesario, y ellos fueron los que estuvieron dispuestos a hacerlo. Movieron millones de toneladas de roca y tierra. Volaron 15 túneles a través de Sierra Nevada. Nivelaron un lecho de vía a través de 1000 millas de montañas, llanuras y desierto. Tendieron más de 1700 millas de vía y conectaron una nación. El costo fue de más de 1500 vidas. El legado es el ferrocarril. Y la lección, si es que hay una, es que la infraestructura de la que dependemos, los sistemas que damos por sentados, fueron construidos por personas cuyos nombres no conocemos, haciendo un trabajo que apenas podemos imaginar, por salarios que apenas los mantenían con vida. Construyeron América con palas, taladros de mano y sus propias manos, y lo hicieron sin máquinas.